Sí, gracias, presidente y presidenta de las comisiones y bueno, buenos días a los funcionarios del Ejecutivo y Rodrigo. En primer lugar, creo que Laura lo planteó claramente, celebrar que el Estado, en términos del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Provincial y también de los municipios, eh, y hoy discutiéndolo en esta legislatura, estemos teniendo iniciativas para que no solo nos suele desbordar como sociedad, sino que muchas veces está negado, está ninguneado, eh, y, y después se lo quiere analizar desde el lugar desde la criminalización o del lugar de la imputabilidad y no desde el lugar de la garantía de derechos. Y en eso sí comenzar diciendo que, que, que valoro que haya cierta amplitud a tratar algunos temas. Yo creo que la pregunta que hizo al principio Nacho desde el bloque iba a ver si iba a haber algún ámbito más concreto, más técnico, incluso también para poder trabajar en propuestas el proyecto, pero sí valorar que, como dijo también el legislador Albrie, que estamos buscando una respuesta, que puede ser insuficiente, que puede ser no agresiva, pero que es una primera respuesta. Y también creo que, Laura, vos lo dijiste en los términos de la progresividad. El tema es que la progresividad depende fundamentalmente muchas veces de las decisiones políticas, y así como hubo momentos de progresividad, también hubo momentos de regresividad. Entonces creo que los diseños de estas políticas, para que sean políticas públicas, para que consagren derechos, para poder llegar a la ejecutividad, tienen que contemplar esas variables. Lo primero que quería plantear es justamente el tema de derecho. Me parece que una política de suelo, nosotros tenemos consagrados los derechos constitucionales al acceso al suelo, a la vivienda, al hábitat. El tema es que me parece que hay que, en una ley de suelo, por más que sea progresivo y que esta sea una primera y que sea una primera iniciativa, una ley de suelo debe consagrar derechos. Y en ese sentido me parece que hay muchos derechos en nuestra constitución provincial, además de en la nacional, que deberían estar consagrados, incorporados en esta ley. Y lo digo porque tenemos una gran dificultad con el Poder Judicial en nuestra provincia y en el país. Y entonces, cuanto más los legisladores como representantes del pueblo podamos definir en las leyes cuestiones que igual lamentablemente por lo general nuestro Superior Tribunal de Justicia y nuestros jueces se atribuyen interpretar de las leyes lo que no está escrito en las leyes. Entonces, cuanto más podamos avanzar en hacer leyes claras, precisas, enmarcadas en derechos, creo que puede ser un avance. Así que una primer eje de propuestas tiene que ver con eso, con consagrar en esta ley derechos, principios, directrices, ¿sí?, para definir claramente una política pública en términos de suelo. Que creo que el programa nacional que había hecho un proyecto de comunicación en esta legislatura, que nunca me lo trataron, nunca lo pusieron en ninguna comisión, pero celebro que aún sin la comunicación de la legislatura, la gobernadora lo tomó concretamente y firmó el convenio con Nación de este programa de suelo urbano. Lamentablemente nos perdimos como legislatura haber sido parte de esa solicitud y de ese logro, pero valoro que la gobernadora haya firmado ese convenio con Nación la semana pasada. Si no me equivoco, creo que ese programa de Nación incluye unas políticas más integrales que también podríamos incorporar en esta ley. Pero bueno, muchas de estas cuestiones las haría si hubiera una comisión técnica, o si no,
a través de la presidenta de mi bloque hacia labor parlamentaria, a ver si ahí se puede hacer algunos aportes más específicos. Digo yo para no, incluso tengo artículos escritos para aportar, pero si no lo debatiremos lo terminaré proponiendo en el recinto, pero si hubiera algún ámbito técnico o en labor parlamentaria donde poder trabajarlo, hay cuestiones concretas que me gustaría además poder explicitar. Hay otra cuestión que creo que también se venía debatiendo, que tiene que ver con la integralidad y con la progresividad. Y en eso me parece que para poder resolver el tema del suelo, y para que no solo esos 12.000 rindan más, también hay que resolver el tema de la regularización dominial y de la urbanización de los barrios que tenemos. A mí me parece que una iniciativa como esta podría tener una propuesta más integral, porque además hay otros planes y programas que acompañan eso y es parte de la misma política. O sea, no podemos pensar una política de suelo nuevo sin pensar de regularización y de urbanización de lo que ya tenemos, porque es más, creo que ahí sí hay una fuerte contradicción de Ramón Mejía, de querer plantear como que algún imputado no condenado no puede participar del suelo cuando las situaciones de irregularidades son inmensas, hasta de localidades enteras, como la Balsa Las Perlas, que está toda en situación irregular. O concretamente en mi ciudad creo que somos la ciudad que tiene mayor cantidad de estas situaciones. Y en eso quiero reivindicar, como lo hizo la gobernadora en el acto al que gentilmente me invitó en mi ciudad del lanzamiento de este programa, que tiene que ver con el programa, el proyecto del Distrito Noreste y de las cooperativas, que fue un excelente programa, pero creo que vemos después la limitación de la realidad. Entonces, en eso me parece importante valorar la iniciativa, creo que puede ser un proyecto también más ambicioso, en términos de integralidad y en términos también de alcance. Ahí me parece también que hay que definir algunos principios rectores y definir más las políticas públicas que estamos queriendo llevar adelante, para que muchas de las cuestiones que acá se explicaron, pero que no están explicitadas en la ley, queden claras en el marco de la norma de la ley. Quede claro el derecho, quede claro los principios, quede clara la política pública, queden claros los instrumentos, queden claras las relaciones entre los distintos niveles del Estado. Me gustaría también que la comisión hubiera pedido a los municipios, no sé si los hay, con esta mecánica hoy no podemos ver los expedientes, pero no sé si en el expediente figuran, se han recibido inquietudes de los intendentes, si se la han buscado, si se la ha consultado. Creo que también sería interesante que todo eso tuviera su debate y su ámbito de participación. Por supuesto que la política nacional también define instancias participativas de los distintos sectores y de los distintos sectores sociales. Creo que el Consejo también podría abrirse a la participación, sé que con alguna representación, pero bueno, de la legislatura, de los intendentes y de los distintos sectores sociales. Fue algo que discutimos, y cuando votamos la ley de expropiación y de declaración de utilidad pública sujeto a apropiación de algunos barrios, entre ellos el barrio obrero de Chipoleti, la necesaria participación de la comunidad y de los sectores para involucrarse en estas políticas. Me parece que el tema de los lotes y de los tamaños, más allá de las cuestiones técnicas y legales, creo que también hay que pensarlo con criterios sociales, porque uno de los problemas que estamos teniendo, y que me puedo equivocar, ¿no? Porque no soy un especialista en el tema, pero del contacto social que la pandemia puso en evidencia, es
es la cantidad de familias que viven en hacinamiento en un mismo domicilio, ¿no? Y la dificultad cuando había que estar encerrados, cuando había que estar adentro de varias familias conviviendo en una misma casa, a veces hasta en un mismo ambiente, que eso hizo desbordar muchas situaciones familiares, y muchas veces es preferible cometer una situación de una ocupación o de buscarse poder armar un rancho a tener otro tipo de conflictos y de violencias familiares, que sabemos que son las más asiduas y las más graves, ¿no? Entonces creo que en eso valoro esta respuesta, como lo decía, pero creo que venimos con mucha deficiencia, con mucha demanda, con mucha falta de políticas públicas en el Estado. Y muchas de estas familias también necesitan lotes cercanos a sus familias, porque para el cuidado de las mujeres, de los hijos menores, de muchas situaciones sociales, de falta de trabajo, de buscar, necesita el cuidado de sus hijos por un familiar que esté cerca, no puede estar a 10 kilómetros en un nuevo loteo. Entonces también estas políticas creo que hay que pensarlas, si es que pensamos en esta política del suelo para los sectores populares que no tienen otras formas de acceso. Me interesaría también poder plantear artículos, otros análisis sobre la democratización de acceso al suelo urbano. Me gustaría también poder plantear, como decía, el tema de la regularización de los barrios, y cómo articulamos esta política con la ley del RENAVAP y las distintas políticas en ese sentido, porque si hacemos leyes dispersas y programas dispersos, me parece que nos perdemos una oportunidad de dar una solución más integral. Me parece que también hay que definir más claramente las políticas públicas que están formuladas en un artículo, pero después no se dice cómo vamos a controlar como Estado la especulación inmobiliaria. Y cuáles son las herramientas que vamos a poner en ese sentido. Lo otro que me parece también importante es el tema de, bueno, creo que ya se dijo, el tema de la relación y la cesión de la tierra a los municipios, algunas cosas que no están en la ley, pero que acá se han dicho que, bueno, sería bueno ver cómo se mejora la redacción, pero hay otro tema central que me parece que tiene que ver con los fondos, ¿sí? Con el financiamiento de este programa, porque creo que ahí sí podemos tener propuestas de obtener financiamiento más allá de lo que después se defina en el presupuesto, propuestas de otros recursos, de otras fuentes de financiamiento, algunas que ya están presentadas en proyectos legislativos, algunas que tienen que ver con lo poco que le cobramos a los que tienen cientos de miles de hectáreas sin utilizar, improductivas en nuestra provincia, y por supuesto que es una situación de igualdad. Hoy también mañana se va a estar votando en el Congreso proyecto de ley de contribución de los grandes riquezas en nuestro país. Lamentablemente sobre eso tampoco nuestra legislatura quiso definir nada, estamos ausentes en algunas de esas definiciones, y creo que también el tema del suelo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que quienes pagan muy poco, o a veces ni pagan, por construcciones y por tierras ni declaradas, construcciones a veces ni declaradas, tierra en nuestra provincia, y que también pueden ser fuente de recursos para que todo Río Negrino pueda tener, aunque sea sus 200 metros cuadrados divididos entre 2 o 3 familias a su interior. Me parece que sí hay iniciativas, y ahí también podemos aportar también lo de las contribuciones por valorización de las tierras, pero distintas iniciativas que puedan tener que ver con mejorar la fuente de financiamiento, acrecentar de esa manera esos fondos y aspirar a mayor
cantidad de lotes, porque como lo decía el legislador Albries, si no pensamos en perspectiva, como lo decía Laura, si no pensamos en progresividad, estos lotes en 10, 15 años, los hijos de las nuevas familias que vayan a estos lotes, esperamos que no tengan que estar viviendo en una piecita atrás, sino que podamos diseñar una política pública. Y para eso, insisto, lo que decía al principio, hay que consagrarla en derecho, hay que consagrarla en política pública y hay que definir las fuentes de financiamiento específicas para que esas políticas públicas puedan ser efectivas. Muchas gracias. Sí, Facundo.